en su bondad. Capítulo 3. No. Y te prometo que no lo hice. Sus palabras fueron temblorosas, pronunciadas con nerviosismo y sin una pizca de confianza o fuerza. Era como un conejo asustado, suplicando desesperadamente con manos temblorosas. Los ojos ámbar suplicaron al azul frío, implorando algún sentido de empatía. Esa empatía nunca llegó, sin embargo, en su lugar una mano agarraba algo, y un momento después una luz amarilla brillaba en el collar alrededor de su cuello. La agonía surgió dentro de ella, dejándola sin aliento como un puñetazo en el estómago, el dolor rugiendo de su cuerpo como 100 agujas perforadoras. Ella cayó de rodillas y gritó por la intensidad. El dolor ya se había vuelto familiar, al igual que el collar alrededor de su cuello, las joyas que se parecían más a un collar que la esclavizaba a cualquier orden de su amo. Se sentía como si pesara 10 veces las pocas onzas que pesaba. Oh Cinder, ¿qué hemos discutido sobre mentir? Las palabras fueron pronunciadas con un tono helado, dichas sin remordimientos. La chica en cuestión simplemente dejó escapar un suspiro estremecido, frotándose los brazos con los dedos en un intento desesperado de consolarse. Podía sentir una humedad en su centro, y le tomó unos momentos darse cuenta de que se había orinado ella misma. No mentir, dijo con voz áspera, y la mujer asintió lentamente, una temida sonrisa de repente se ensanchó en sus labios. Eso es correcto, así que dime querida, ¿por qué cuando te pregunté quién se llevó un trozo de nuestro pastel más caro, dijiste que no lo sabías? La pregunta fue formulada con frialdad, con un tono que prometía dolor si decía algo fuera de lugar. El pastel claramente tenía pequeñas marcas en los dedos. Ella interrumpió, dando un paso adelante. Los únicos niños que tendrían acceso al pastel serían ustedes o mis hijas. Y no tienen motivos para robar cuando simplemente pueden tener un poco en cualquier momento, ¿no es así, chicas? La mujer se giró y un momento después ambos gemelos se animarían. Sonrisas tortuosas cruzaron los rostros de ambos mientras asentían con la cabeza hacia su madre. Así es, madre. Solo podría haber sido Cinder. Era mentira, por supuesto, ella lo sabía, ambas chicas lo sabían y estaba segura de que incluso la señora tenía que haberlo sabido. La mujer la había llamado antes y le había preguntado por qué sus hijas afirmaban que Cinder había robado el pastel. Cuando proclamó que no lo sabía, las cosas se habían vuelto cada vez más dolorosas. Las hermanas tendían a hacer eso, frecuentemente hacían cosas antes de culparla, o simplemente sabotearla cuando las cosas se salían de control. Estaba segura de que algunos de los huéspedes del hotel se habían dado cuenta al menos una vez, aunque nadie había hablado nunca. ¿Estaba segura de que alguien lo habría hecho si estuviera seguro? Bien. Bueno, supongo que ese asunto ya se solucionó, Cinder. ¿Por qué no discutimos algunos castigos más adecuados para tu infantilismo? El miedo se apoderó de ella, como un guante de hierro atrapando su corazón con una fuerza similar a la de un vicio. Sintió que se le cortaba la respiración y las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos humedecidos mientras bajaba la cabeza y asentía. Sí, señora. Entonces, ¿estás seguro de que es una buena idea? No estamos realmente seguros de si las salas de entrenamiento están abiertas en este momento. La voz preocupada había preguntado, ella se tragó una respuesta que casi con certeza parecería fuera de lugar para una chica amable y tan dulce. Oh, estoy seguro de que todo estará bien, Jaune. Dijiste que deseabas ser más fuerte, ¿verdad? No deseo entrometerme en tu entrenamiento con tu compañero, así que debemos hacer esto ahora. Había pasado apenas un día desde que ella le propuso la idea de entrenar con él. Al principio parecía vacilante, muy vacilante. Aunque después de explicarle que ella simplemente deseaba ayudar al hombre que la ayudó, trató de argumentar que no quería nada a cambio de eso. Cuando ella le dijo que simplemente quería hacerlo porque ayudarlo ayudaría a otros, él aceptó gradualmente. ¡Qué tonto! Ella no estaba muy segura de qué hacer con él todavía. Una parte de ella sentía bastante curiosidad por saber quién era él o cuáles eran sus motivos. Todavía parecía demasiado extraño. Ozpin no le habría permitido liderar un equipo con 3 estudiantes prodigiosos y la luchadora campeona Pirranicos si no hubiera algo especial en él. Además de eso, su total falta de habilidades, a pesar de haber entrado en Beacon, no tenía ningún sentido. Combina eso con su personalidad bastante extraña y otros factores, hacía que el rubio simplemente pareciera sospechoso. Emerald y Mercury parecían no estar de acuerdo, pero sabiamente mantuvieron la boca cerrada, sabían que no debían cuestionarla, especialmente cuando estaba tan estresada.
Incluso si todo esto no hubiera sido nada, entonces al menos podría establecer una conexión con él para obtener un vínculo directo con su problemático PPRS y las doncellas potenciales. El rubio simplemente asintió con la cabeza, enganchando su pergamino mientras desenvainaba su espada y se colocaba en una postura preparada para el combate. Le recordó un poco la postura que poseía Nikos, ciertamente había estado aprendiendo con ella, si pudiera obtener conocimiento sobre el momento en que ocurrieron estas sesiones de entrenamiento, le otorgaría pestañas aún mayores a largo plazo. Simplemente desenvainó 2 dagas, no podía revelar sus verdaderas armas después de todo, la menor sospecha de lo que realmente era recayera sobre ella. Ahora. La palabra se escapó de sus labios y de repente ella estaba sobre él, empujando hacia adelante mientras los ojos del rubio se abrían. Él pareció entrar en pánico por un breve momento antes de empujar rápidamente su espada hacia adelante, solo para que ella esquivara el golpe y apuntara una puñalada mortal hacia su cuello. Se las arregló para levantar su escudo a tiempo para hacer rebotar la espada. Cinder había frenado la velocidad para no llamar la atención innecesaria hacia sus habilidades. Sus ojos se entrecerraban cuando él intentaba darle un poderoso corte en el hombro con su brazo extendido, aunque logró esquivarlo justo a tiempo, debido a que su cuerpo ahora no poseía ninguna forma de defensa, y su corte había requerido demasiada fuerza para simplemente retrocediera ahora. Se le dio la oportunidad perfecta para empujar rápidamente su puño en su barbilla, el rubio gritaba mientras caía hacia atrás y al suelo. Si bien tus movimientos son poderosos y tu postura es sólida, tus movimientos parecen carecer de ingenio y comprensión. Incluso si tu ataque hubiera conectado, simplemente me habrías golpeado con tu muñeca, me aseguré de ponerte en guardia para no pudiste utilizar correctamente tu espada. Dime Jaune, ¿qué deberías haber hecho? Él pareció ceder ante sus palabras, con los ojos fijos en el suelo. Después de unos momentos ella simplemente suspiró antes de continuar. Deberías haber dado un paso atrás para ganar distancia una vez más, o haber usado tu escudo ofensivamente. Dudaste antes de atacar ambas veces también. No soy débil, Jaune, no hay necesidad de contenerte contra mí. Sus palabras fueron pronunciadas con calma, aunque no pudo evitar alzar un poco la voz hacia el final. El descaro que hacía falta para pensar que necesitaba ser mimada, no. No fue eso. Tartamudeó, soltando su espada mientras se llevaba una mano a la nuca, frotándola nerviosamente. Yo, simplemente entré en pánico, ¿vale? Quiero decir, vi lo rápido que eras, y no parecía que fuera capaz de asestar un solo golpe, así que supongo que no estaba seguro de cuándo hacer el swing o no. Ella arqueó una ceja singular ante sus palabras, la comprensión asomó en su mirada dorada. Al tonto le faltaba confianza al luchar contra ella, su velocidad había demostrado ser demasiado para él. ¿Fue por eso que dudó? ¿Simplemente no creía que pudiera golpearla? Entonces, ¿para qué molestarse? Sus ojos se estrecharían un momento después, esto también podría ser simplemente un método para obtener conocimiento sobre cómo luchaba o sus habilidades. Al reprimirse mucho, podía observar cómo luchaba y comprender algunos de sus movimientos. Jaune, ¿cuál es el significado de este? El tono frío y amenazante hizo que sus hombros se tensaran. Los dos se giraron un momento después para encontrarse con orbes verde esmeralda que les devolvían la mirada. Glinda Godwich, la profesora de combate y toda una espina en el costado. Ella era poderosa, muy poderosa. Confiaba en su capacidad para matar al profesor. Pero sabía que dicha batalla tomaría demasiado tiempo para que cualquiera de las mujeres saliera ilesa, junto con toda la atención que causaría. Sin embargo, esto aún demostró tener problemas aún mayores. Si bien la mujer no parecía reconocerla, esto pondría más ojos en ella, ya que ganó la visión de ser una infractora de las reglas hacia los profesores. Provocando que más ojos ahora se posaran en ella. Señorita Godwich, tartamudeó el rubio a su lado, poniéndose de pie mientras envainaba torpemente su espada. La mujer se detuvo aproximadamente a 1 metro de ellos dos, mirando hacia abajo con feroces ojos verdes. Ya pasó el toque de queda para estar en los pasillos, y ciertamente ya pasó el momento aceptable para estar en clase. Dijo, con la mano apoyada en la empuñadura de su arma, aunque Cinder supuso que era más bien un factor de intimidación. Señorita Godwich, comenzó, bajando la cabeza. Y, fue mi culpa. Cinder hizo una pausa. Los ojos verdes se dirigieron hacia el hombre que estaba a su lado, y él pareció retroceder ante su mirada, pero continuó de todos modos.
Cinder es la chica de Mountain Glen, ella vio que estaba teniendo problemas en el entrenamiento de combate y se ofreció a darme algunos consejos, acepté y le dije que podíamos entrenar aquí, hizo una pausa, finalmente rompiéndose ante la mirada del profesor, con la mirada cayendo a sus pies mientras se frotaba el cuello. Lo siento, fue mi culpa. ¿Qué? Las emociones rugieron dentro de ella, rugiendo en su centro como un terremoto. Mientras tanto, la profesora pareció sorprendida por un momento, antes de asentir con la cabeza con un suspiro. Señor Ark, si bien entiendo el deseo de mejorar, entiendo que hay que hacerlo. En el momento oportuno. Va en contra de las reglas que hemos impuesto. Ambos devolveréis este lugar a la forma en que lo encontrasteis, y el señor Ark, me verás mañana después de clase para castigarte. ¿Me entienden? Ambos estudiantes asintieron sin decir palabra. Bien. Con eso, la mujer giró sobre sus talones y se alejó con fuertes clics siguiéndola. Una vez que su figura finalmente desapareció de la vista, Jaune se volvió en su dirección. Bueno, me alegro de que, él fue rápidamente silenciado, su mano agarró su garganta mientras giraba hacia él con fuego en sus ojos. Sus labios se retrajeron en una mueca de desprecio, sus dedos apretaron alrededor de su cuello. ¿Qué fue eso? Exigió, las palabras prácticamente escúpidas como veneno. Él retrocedió ante su mirada, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Preguntó temblorosamente, para mayor irritación de ella. ¿Por qué asumiste la culpa? Yo fui quien te dijo que podíamos usar esta habitación, yo fui quien preparó esto. ¿Por qué te echaste la culpa a ti mismo? Sus palabras fueron escúpidas como llamas abrasadoras, exigidas sin una pizca de piedad. Podía sentir el retumbar de su corazón detrás de su pecho, como un tambor interminable sonado continuamente. Tuvo que luchar contra el deseo de apretarla más. ¿Cómo se atreve? No quería que te metieras en problemas. Él se quedó boquiabierto y pronunció las palabras a toda prisa. Me estás ayudando ahora mismo. Y no quería que te metieras en problemas por ayudarme. Acabas de llegar aquí y ya terminaste en el hospital, supongo que solo quería ayudar. No necesitaba tu ayuda. Escupió con una mueca en los labios y un fuego en cada sílaba de sus palabras. El tono abrasador fue suficiente para silenciar a Jaune por completo mientras simplemente miraba sus pies, incapaz de mirarla a los ojos por más tiempo. La vista fue suficiente para sacarla de su estupor, haciendo que el agarre de la mujer sobre él se aflojara mientras ella daba un paso atrás. Esto no era lo que se suponía que debía suceder, se suponía que ella desempeñaría un papel adecuado, un buen papel, pero él simplemente tenía una extraña habilidad para meterse bajo su piel, para hacerla cometer errores. Ya no podía dejar que sus emociones la guiaran así. Lo siento, Jaune. Se las arregló, forzando la mayor sinceridad posible en sus palabras. A pesar de eso, todavía parecía incómodo, como era natural. Es el simple hecho de que has estado haciendo tanto. No me gusta la sensación de deberle algo a la gente. Finalmente levantó la vista y se encontró con su mirada. Esos orbes de zafiro eran tan honestos, tan puros incluso. Él sostuvo su mirada, frotándose nerviosamente la parte posterior de su cuello, un tic nervioso, antes de finalmente rechazar sus palabras. Oye, quiero decir, está totalmente bien, lo entiendo. Me ha pasado antes, le grité a mi compañera una vez. Cuando me pidió por primera vez que entrenara con ella. Me sentí como un idiota después. Pero ella me convenció después y le pedí disculpas. Las palabras eran casi irritantemente tranquilas, y él era irritantemente sincero, irritantemente indulgente. Ella contuvo el deseo de responderle y en lugar de eso asintió. Ya veo, supongo que deberíamos terminar nuestro entrenamiento esta noche. Hablaré contigo más tarde, supongo. Él pareció sorprendido y ella quiso reírse de la sonrisa vertiginosa que se abrió paso en sus labios. Él asintió con entusiasmo, se le escapó una risita. Ese sí. Eso suena genial. Asintiendo por última vez, giró sobre sus talones y griega. A falta de mejores condiciones, huyó. Fue ridículo. Sus acciones, sus palabras. No tenían ningún sentido. Los duros ojos de Cinder miraron los agujeros a través de la pared de su dormitorio, mirando la superficie lisa mientras exhalaba. Ella había asumido que él tenía sus propios objetivos por estar aquí, pero si ese era el caso, ¿por qué aceptar el castigo en primer lugar? ¿Por qué quitarle toda la atención a ella y, en cambio, echarse toda la culpa a él mismo? ¿Por qué prestar más atención a sí mismo?
Cada vez era más probable que en realidad fuera solo un estudiante, pero con múltiples anomalías extrañas. Se encontró, curiosa, incluso intrigada. Aunque aún más irritada por esas emociones que burbujeaban dentro de ella. Estaba irritada consigo misma por encima de todo. Irritada por su imprudencia, irritada por su arrogancia que provocó que la situación ocurriera. Jaune era simplemente una tonta, y ella lo era aún más por proponer la idea de entrenar al rubio en primer lugar. Aún así logró decepcionarla, habiéndose reprimido a pesar de decirle lo que tanto quería la noche anterior, antes de meterse en problemas con la facultad al ponerse al final del ama. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué asumir la culpa? Él no había hecho nada malo, ella fue quien pidió que entrenaran en esa área, generalmente solo por cuestiones prácticas. Sin embargo, cuando se enfrentó al castigo, lo aceptó por ella. ¿Por qué hacer tal cosa? No quería que te metieras en problemas. Sus palabras ardieron dolorosamente en su cerebro y, sin embargo, le provocaron peores recuerdos. No. Prometo que no lo hice. Ella se levantó apresuradamente. Acechando hacia el baño de su dormitorio mientras permitía que el agua del lavabo descendiera sobre su H&S, acercándoselo a la cara un momento después. El líquido frío se sintió crudo contra sus mejillas, lo suficiente para alejar su mente de los pensamientos que la atormentaban o de las pesadillas que se aferraban a ella. Levantaba la cabeza y colocaba las manos sobre el lavabo mientras unos ojos dorados se miraban en el espejo, encontrando su propia mirada con ardiente irritación y firmeza. Nunca más. Dijo con un mordisco, los dedos apretándose a lo largo de los bordes del fregadero, los ojos ámbar brillando con un potencial no utilizado, mientras el poder sobrenatural del poder de la doncella rugía dentro de sus venas, recordándole lo poderosa que es en realidad. Yo, nunca seré tan débil, nunca más. El aire de la noche era suave, hizo lo suficiente para calmar gratamente al rubio. Sus pensamientos estaban, alborotados por decirlo menos. La confusión, la preocupación y la culpa se apoderaron de su corazón. La última hora había sido, bastante interesante. Después del arrebato que había demostrado Cinder, Jaune no podía dirigirse a su dormitorio todavía, a pesar de que sus amigos probablemente estaban preocupados. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, la tenía a ella en la cabeza. Incluso si hubiera visto la ira que ardía en sus ojos como un infierno en espiral, podría haber jurado que vio algo más allí también. Una mirada de dolor, de algo mayor. Como si hubiera hecho algo impensable, como si ella nunca hubiera experimentado eso antes. No estaba muy seguro de si había herido su orgullo o algo así al aceptar lo que iba a ser su castigo o no, pero la reacción fue mucho peor de lo que esperaba. ¿Había sido algún tipo de Mistral, cosa? Pirra siempre pareció un poco más competitiva que los demás. Suspiró ante el creciente dolor de cabeza, los dedos se acomodaron dentro de sus ásperos bolsillos, mientras el aire se levantaba a su alrededor, los mechones rubios eran arrastrados por el viento. Maldita sea, qué noche tan agradable, ¿no es así, señor Ark? La voz repentina hizo que dejara escapar un grito de niña muy varonil, girando hacia el director de Beacon con la sorpresa escrita en sus ojos. Director Ozpin. ¿Qué estás haciendo aquí? Hizo una mueca por lo acusador que había sonado, aunque debido a que casi el corazón se le saltó de la garganta por la sorpresa, sintió que esta vez podría ser perdonado. Te vi mirando la azotea junto a mi torre. Habló suavemente, dando un paso adelante para pararse a unos metros de Jaune, ahora con vista a la academia. Pensé que debería controlar a mi estudiante. Sus ojos se abrieron por un breve momento, antes de que rápidamente levantara las manos y las agitara erráticamente frente a él. No. No estaba planeando hacer nada. Solo estaba, bueno, tomando un poco de aire, señor. El director sonrió y asintió. Por supuesto, eso pensé, simplemente parecías un poco, de mal humor. Habló, llevándose una taza de café a los labios mientras tomaba un sorbo de la taza blanca. Jaune levantó una ceja sorprendido, inclinando su cabeza hacia el hombre de cabello blanco. ¿No es un poco tarde para el café? Nunca es demasiado tarde para tomar un café, señor Ark. El niño sacudió la cabeza y volvió a contemplar la vista. La adicción del director era un problema bien conocido en este momento, todos conocían el problema del café de Ozpin y los constantes intentos fallidos del profesor Godwitz de desviarlo. ¿Cómo se está adaptando al señor Ark? Glinda me dice que últimamente ha hecho grandes progresos. Jaune simplemente suspiró en respuesta, encogiéndose de hombros en respuesta. Supongo que sí. Quiero decir, sigo siendo uno de los peores estudiantes de la clase.
Definitivamente el peor de mi equipo. El director sacudió la cabeza, con los ojos todavía enfocados hacia adelante habló, con voz algo más firme de lo que era antes. No digas tal cosa. Te has ganado tu lugar tanto dentro de tu equipo como en Beacon. Las palabras fueron suficientes para helarle la sangre. Las transcripciones, las palabras que pronunció Ozpin parecieron solo retorcer el cuchillo más profundamente en sus entrañas. Había deseado tanto decirle la verdad al hombre, pero parecía como si cada vez que sentía que sus piernas lo llevaban hacia la oficina del director, se congelaría. Los pensamientos de lo que podría pasar atormentando su mente. Perder a su equipo, perder a sus amigos e incluso su sueño. Simplemente no pudo hacerlo. Quizás eso lo convertía en una mala persona. Que rompería las reglas del país y cometería un crimen, todo para poder vivir alguna fantasía heroica, pero estaba demasiado metido en eso y pensó que realmente podía marcar la diferencia. ¿Señor Arco? Se sorprendió ante la repentina dirección y se dio cuenta de que se había perdido en sus pensamientos. Desvió la mirada y se frotó el cuello con nerviosismo. Yo, no lo sé, señor. Todavía estoy muy atrasado. No importa cuáles fueron mis calificaciones en mis expedientes académicos. Ozpin no respondió por un momento, lo que provocó que Jaune levantara la cabeza y mirara al hombre a los ojos. Los orbes dorados parecían mirar dentro de él, como si pudieran ver su alma a través de sus párpados de zafiro. Jaune tragó saliva y, un segundo después, Ozpin negó con la cabeza. Ha comenzado el año con muchas desventajas. Sin embargo, cada una de esas desventajas fue superada por usted como persona, señor. Ark. Pasó la iniciación. Mostró su habilidad en la batalla. Campo. Las escuelas de combate no prueban nada, Jaune. Nunca han demostrado nada. Esas palabras parecían demasiado insistentes y claras para ser simplemente nada. Eso sumado al uso más personal del suyo era como si Ozpin supiera la verdad y simplemente le estuviera diciendo que no le importaba. Pero no se atrevió a tener esperanzas, dime. Muchos estudiantes tienen diferentes definiciones de lo que significa ser un cazador. Algunos piensan que es para inspirar a otros, otros piensan que es para matar a Grimm. ¿Qué significa ser un cazador para ti? Dudó, sin saber hacia dónde iba esto. Volviéndose hacia el paisaje frente a los dos hombres, Jaune cuadró los hombros y respondió. Para proteger vidas, salvar personas. Ozpin asintió. Para proteger a la humanidad. La redacción era diferente, pero Jaune sabía a qué se refería el director. El hombre simplemente sonrió detrás de su taza de café mientras tomaba un sorbo, sus ojos brillaban con una forma de alegría. Ser un cazador se trata de proteger a la humanidad, no de matar a Grimm. Al salvar a Cardin, alguien que ha tenido problemas con usted en el pasado, usted, señor Ark, ha demostrado su valía más que casi cualquier otro estudiante de su grado. No me arrepiento de haberte permitido entrar a mi escuela. Las palabras hicieron que los ojos de Jaune se abrieran considerablemente. Se quedó sin aliento cuando el hombre se giró para irse. Ozpin no solo sabía lo que hacía, sino que lo vio como una de las razones que demostraba por qué merecía estar aquí. Jaune sintió, feliz, eufórica, emocionada y, sobre todo, a gusto. Sonrió alegremente, sintiéndose mareado en el estómago cuando el aire sopló rápidamente contra sus mechones dorados. Los ojos de Zafiro brillan con alegría emocionada. Nunca volveré a ser una carga, no decepcionaré a nadie, lo prometo. Bueno, ahí lo tienen amigos. Abordaré rápidamente algo para cualquiera que pueda leer esto. Mi cuenta parece tener algunos problemas porque por alguna razón no puedo responder a ningún mensaje directo que me envíen. Eso es mi culpa, disculpas. Por cierto, estoy pensando en escribir un fic one shot de Knifefire con un arco de Emperatriz Cinder y el viudo Jaune. Sería después del capítulo 5 y no tendría ninguna relación, ¿estarían interesados en ese tipo de cosas? En cuanto a lo que ustedes, gente encantadora, pudieron haber hablado. Así que no vale la pena. La bondad será el único factor de conexión entre los dos. Demonios, el último capítulo menciona una cierta similitud que tienen, gracias a todos por leer. Dale me gusta, comparte y cuéntame qué te pareció el capítulo. Hasta la próxima, paz.